Pues para mí fue una sensación de emoción y respeto, porque yo siempre había querido ser médico y cirujano y fue muy emocionante poder entrar en lo que yo consideraba un templo donde los médicos que yo admiraba trabajaban y se reunían. Bueno, en aquel entonces yo ya había estado colegiada en otros dos colegios, en Madrid y en Barcelona, y este era el tercero. Y os voy a decir un secretito. En aquella época no creía que era oportuno colegiarse para trabajar en una sanidad pública. Perdón por decir esto, ¿eh? Bueno, pues yo venía directamente de Pittsburgh, de Estados Unidos, con una nena pequeña y con un marido cirujano, y habíamos estado allí 5 años. Entonces, pues tuve que pasar todos los trámites de traducción de todo y aparte de eso, pues colegiarme, porque obviamente no solo cambiaba de comunidad, cambiaba de país y cambiaba de continente. Y la verdad es que para mí la acogida pues fue fantástica. Primero porque ya no era rigurosamente todo en inglés y segundo porque fue pues más humano que toda la burocracia a la que yo estaba acostumbrada. Pues la verdad es que pensaba que era una obligación, hay que apuntarse a esto, hay que pagar y sin más lo haces porque piensas que no vale para nada, pero como hay que hacerlo, lo haces, sin más. Pues la percepción que tuve fue anecdótica, porque me acuerdo que fue hace unos 24 años, yo tenía cerca de 28 creo, y realmente estábamos en una cola esperando para hacer la inscripción como colegiados, y era una cola muy lenta y la compañera que estaba a mi lado, pues para pasar el rato le hice un comentario que se me ocurrió, bueno, después del colegio, del instituto, de la universidad, el MIR, tal y cual, la mili incluso, pues ahora vuelvo al colegio, a matricularme a un colegio, ¿no? Que era lo paradójico. La verdad es que no me acuerdo del día que me colegié. Me acuerdo que fue el año 96, que quedamos unos cuantos compañeros para tomar un café y en la conversación, oye, que hay que colegiarse para poder trabajar, que hemos sacado el MIR, pero que hay que colegiarse. Y vinimos a hacer un trámite. Trajimos los papeles y firmamos y sin más. No, pidieron un número y ya está, colegiado. Esa es mi experiencia de la primera colegiación. Pues la verdad es que hace muchos años y me cuesta acordarme, pero tengo la sensación de que era como antiguo. Me daba la sensación de que era como antiguo, como si fuera una institución lejana y antigua. Pues mira, cuando fui a colegiarme por primera vez, conocía un poquito el colegio de médicos porque era el primer año del proyecto de Aula MIR y entonces nos habíamos tenido que apuntar al curso de Aula MIR antes de colegiarnos. Pero bueno, recuerdo perfectamente la primera vez que fui a las oficinas del colegio, que el trato fue muy amable por todo el personal, pero claro, lo percibes un poco como una obligación. O sea, no conoces muy bien la entidad, todo lo que significa, lo que te pueden ofrecer. Es un poco desconocido cuando vas al colegio por primera vez. Entonces, pues la verdad que bueno, pues yo vine normal. Lo primero que hice es venir al colegio médico, porque si tenía que trabajar, que quería trabajar, pues era venir, porque muchos títulos, mucha especialidad que le hice en Madrid, muchas cosas, pero lo importante era trabajar, claro. Pues la primera vez que fui al colegio de médicos, la idea que tenía del colegio de médicos es que era eso, una organización a la que uno iba a colegiarse, tampoco tenía ninguna expectativa. Tú sales de la universidad, has estudiado medicina, no has aprendido a hacer medicina. Y te tienes que colegiar para ejercer y nada más. Y esa es con la idea que vienes. Y luego ya es cuando te vas dando cuenta de las cosas que ofrece el colegio de médicos. Bueno, para mí no era algo desconocido. Había estado yendo durante todo el año anterior a preparar el examen MIR y iba todas las semanas. Entonces, bueno, pues cuando llegué a colegiarme fue como muy familiar encontrarme con Javi en la conserjería, saludar a Eunate en administración. Entonces, bueno, fue muy agradable. Bueno, recuerdo que fui con mi mujer, entonces éramos novios todavía, y nos pareció la oficina siniestra. Era un sitio peculiar en el cual llegabas allí y era un sitio que era como el banco de aquella época, casi con unas cristaleras, no sé si antibala, pero casi absolutamente, con alguien con cara bastante, digamos, poco amable, justo detrás de estas ventanas. Te miraban casi con sospecha, te ponían un montón de sellos, siempre te pedían, yo creo que nos pidieron pólizas o algo por una de estas cosas que vendían en los estancos y tal. Era una cosa que recuerdo, pero vamos,
terrible, era lo más, digamos, antiamable que podía uno encontrarse. Y a pesar de la ilusión que teníamos, porque realmente éramos médicos de nuevo, lo de colegiarse nos hacía cierto tilín, la verdad es que la experiencia no fue en absoluto agradable. Claro, contestar esta pregunta es un poco difícil porque es del siglo pasado. Entonces, claro, cuando han pasado tantos años es difícil acordarse, ¿no? Pero yo pienso que para nosotros era en aquella época peculiar, tanto de nosotros como del entorno en el que vivíamos, pues llegar al colegio era la culminación y el paso previo para empezar a trabajar. Teníamos claro que si no estábamos colegiados no podíamos trabajar, y luego pues el colegio para nosotros era un grupo de personas mayores que todos nosotros, a los cuales entonces nos incorporábamos, ¿no? Pues, en principio era un poco distante, tampoco habíamos tenido mucho contacto con el colegio de entonces, a diferencia de lo que pasa ahora, y bueno, yo creo que fue una experiencia importante en el sentido que, bueno, sí, ya has llegado a lo que querías llegar. Bueno, la verdad es que yo venía de San Sebastián, que había estado allí trabajando unos 10 años. Y la verdad no me acuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es cuando yo me colegí por primera vez en San Sebastián, que la experiencia no fue muy agradable, porque me veía yo creo muy joven y realmente no tengo aquel recuerdo. Sin embargo, cuando vine a Bilbao y tal, el recuerdo fue unos trámites normales y me imagino gente amable y sin ningún problema. Eso es lo que yo recuerdo de cuando vine. Pasa que pasó hace bastantes años y no me acuerdo muy bien. Nire kasuan elkartzerakoan beste herrialde batetik nentorren, da konsulta pribatuan aritzen nintzelako beharrezkoa nuen erantzunkizun zibila segurua. Da zentzu horretan elkargoa arduratuta ikusi nuen pazienteen segurtasunarekin. Recuerdo bien ese día porque después de hacer el MIR, ya cuando volví para Bilbao, después de elegir la plaza, aproveché un día que mis aitas tenían libre y bueno, pues fuimos a desayunar por ahí y luego pasamos por el colegio. Y llegué y todo estaba abierto, ¿no? Tenían pocas paredes, ¿no? Todas las mesas así, la gente trabajando un poco, bueno, viéndose unos a otros, y me pareció bien, me gustó el ambiente y me explicaron un poco en qué consistía, todo el tema de la domiciliación, de los pagos, de los recursos que había y tal. Y bueno, y luego nos marchamos con el libro gordo, el Vademecum, y nada, la verdad es que lo recuerdo como con cariño ese día. Fue como pasar de estudiante a empezar a creerme que era médico. Ni joan nintzen nian elkargora, orain dela urte asko dire, ezta, ikasketak amaitu berririk, eta ilusioz gainezka, eta holako egoeran dana iruditu zitzaidan ondo. Bueno, pues cuando yo fui al colegio la primera vez, cuando recién terminada la carrera, era para colegiarme y veníamos a colegiarnos como un trámite, porque parecía que era un trámite legal. Para mí los colegios estaban totalmente desubicados. En aquel momento era cuando estaba el momento álgido del nacimiento de los sistemas de formación especializada, del sistema MIR, que fue paralelo a la modernización de la medicina de España, y nuestro horizonte estaba en nuestras especialidades, nuevas, avanzadas, modernas, en mi caso la nefrología, pues que no era algo novedoso, ¿no? Y el colegio pues estaba con una medicina de otro siglo, ¿no? Eso es un poquito lo que yo percibí en aquel momento. Bueno, pues han pasado muchos años desde entonces. Ni siquiera fui a colegiarme. La primera vez que me acerqué al colegio de médicos era para hacer el curso de preparación para el MIR y bueno, venía bastante asustado, pero la cercanía del colegio hizo que disfrutara mucho de ese curso y me sintiera como si estuviera colegiado. Hombre, cuando uno acaba de terminar la carrera, venir al colegio y tener un numerito es como dar cuerpo. Parece que el sueño se hace realidad, ¿no? A ver, la verdad es que nos recibieron muy bien, nos abrieron las puertas, nos dijeron aquí tienes tu casa, y ya digo, pero sobre todo era, pues de repente eras colegiado número tal y decías soy médico, era como la manera de verlo en papel, ¿no? Elkarkoa ezautu neban, ikasketak amaitxuta gero, bertora elkarteratzea jo nintzanin. Eta arek eskilarak igota bulegotan sartu orduko, begitan du jatan, leku iluna, leku hotza, seguramente nire gogoetatik eta nahiko urruna sentitzeko.
Eta horrela izan da, edo horrela izan zen urte pilo bat eguntan. Askotan be, eta esateko da, nik ez neban hasieran, ez neban ikusten inongo beharra, bai edo ez elkargo premina, ez da naiz eta legea agindu elkarteratuta egoteko edo elkartuta egoteko. Bueno, hori aspaldiko kontua da, ez? Pasatuko ziren gutxienez 38 bat urte, eta egia da, ez dut gogoratzen holan oso argi ze irudi fisiko eta aurkitu nuen, ez? Uste dute bulegoak ilun samarrak zirela, eta orduan niretzate elkargoa zen gehien bape holan urrun zegoen olako erakunde bat, ez? Pentsatzen nuen medikuen artean elite bat mobilitzen zen olako erakunde bat zela, eta ez lan kolegiatzea beharrezkoa zen, ez nuen espero elkargotik, tramite burokratiko hori egiteaz gain besterik gauzarik ez.